leyendo en la mañana 1 Samuel 9, y si quieren vamos a verlo tantito, donde está hablando de Saúl, antes de que fue el primer rey, antes de que Saúl sea rey, ¿verdad? Este capítulo habla, el capítulo anterior, todo esto viene hablando de Saúl, un muchacho, viene diciendo de dónde es ese muchacho, y se le perdieron unas asnas a su papá. Entonces lo manda para que vaya a buscar las asnas, ¿verdad? Ahí en el versículo 3 dice: se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Enrique, estamos en 1 Samuel 9. Se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí pasó a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Luego, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Vean lo que dice. Él le respondió: he aquí ahora hay un hombre en esta ciudad, un varón de Dios que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y entonces dice aquí: antiguamente cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente, ¿verdad? Entonces aquí está hablando lo que nos decía la hermana, que es alguien que va a decir el futuro, o que va a decir algo, ¿verdad? Pero ese no era el propósito principal del profeta, ¿verdad? El profeta tenía la obligación de dar a conocer la palabra de Dios. Si el pueblo de Dios estaba extraviando, si el pueblo de Dios estaba pecando, entonces Dios mandaba un profeta para que les estirara las orejas, ¿verdad? Y que les dijera: devuélvete, porque lo que estás haciendo está mal. Entonces, de hecho a Samuel luego le tocó ungir a Saúl, y luego le tocó, de hecho en esta época es cuando le toca ungirlo, pero después le toca decirle que ya no va a ser el rey, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pues porque Saúl había desobedecido, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un profeta, estamos hablando de una persona en el trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Por qué nos vamos al trasfondo del Antiguo Testamento? Porque todo lo que tenemos escrito no estaba escrito. ¿Qué había escrito en la época de Saúl? ¿Qué era lo que se tenía escrito? ¿Qué había escrito en palabra de Dios? ¿Se acuerdan que hacían aquellos rollos grandes, verdad? Que les ponían un pedazo de madera, un tubo de madera en los extremos para poder enrollar el rollo, ¿verdad? Entonces no estaba toda la palabra de Dios escrita. Nosotros somos bien bendecidos con la palabra completa. El pueblo de Dios tenía que basarse ¿en qué? En la ley, en los 5 libros del Antiguo Testamento. Eso era lo que había escrito en esa época, y algunos salmos. Algunos salmos, porque Moisés escribió algunos salmos. Aquí todavía no aparece David, no estaban todavía los salmos de David, pero estaban algunos salmos que había escrito Moisés. Entonces era muy poco lo escrito de la ley, pero también podemos acordarnos que la palabra de Dios también fue surgiendo conforme el pueblo fue aumentando, y se fueron sentando las bases para que el pueblo de Dios fuera creciendo, y creciendo también en conocimiento, ¿verdad? Pero la ley de Dios era suficiente para ellos, ¿verdad? Entonces ellos tenían la ley de Dios y tenían la obligación de obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Es impactante ver cuando nosotros leemos el libro de Levítico, leemos Levítico y son puras leyes, y era el primer libro que los niños judíos se aprendían. Los niños y las niñas judías se aprendían los 5 libros de memoria, ¿verdad? Nosotros batallamos para aprendernos un versículo o 2, ¿verdad? Pero los niños judíos era la manera como se aprendía la Biblia.
porque el Señor dentro de la ley que les había dado estaba, y las repetirás a tus hijos cuando te acuestes y cuando te levantes y cuando andes en el camino, porque el niño tenía que aprender la palabra de Dios, pero al papá no se le podía olvidar tampoco, porque cuando alguien está repitiendo algo, también lo está aprendiendo y también lo está tomando como parte de su formación y su edificación y de la fortaleza que el pueblo necesita a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta ley que ellos tenían era suficiente para conocer al Señor, pero está el oficio profético. De hecho, Samuel es el último profeta que hay, el último profeta que hay antes de que surja el rey. Pero ya después él sigue fungiendo como profeta, pero ya hay un rey. Cambia ahí la estructura social del pueblo judío. Miren, el pueblo ya había llegado, en esta época de Saúl, el pueblo ya había llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Ya habían conquistado, ya tenían muchos pleitos con los pueblos de alrededor y todo. Pero antes, o sea, toda esa época, ellos son gobernados por jueces, ¿verdad? Y entonces ahí dentro de los jueces pues está Sansón, ¿verdad? Tenemos ¿de qué otro juez se acuerdan? Estaba Débora, ¿verdad? Estaba Gedeón, ¿verdad? Si vemos el libro de los jueces, eran los que gobernaban al pueblo. Y el último terrible juez fue Elí, ¿verdad? Elí, que fue antes de Samuel, que sí, fue el primero. ¿Se acuerdan que Samuel era chiquito cuando lo llevaron al templo y el que oficiaba en el templo era Elí, ¿verdad? Entonces, el hablar de un profeta es hablar también de aquel que trae la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la explica. Su principal tarea del profeta era explicar la palabra de Dios. Por eso, cuando el pueblo se desvía de la ley de Dios, de la obediencia, ahí va el profeta, ¿verdad? Y al profeta le costaba a veces su propia vida ir a decirle al rey lo que estaba haciendo mal, o decirle a los gobernantes lo que estaban haciendo mal, ¿verdad? Porque la principal tarea del profeta era precisamente dar a conocer el pacto de Dios al pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el oficio profético de Jesús? Porque aquí vamos a ver, en estas lecciones vamos a hablar de Jesús como el profeta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando del Antiguo Testamento con el oficio, con el trabajo profético de Jesús? ¿Cómo es que Jesús cumple este trabajo profético con nosotros? ¿Verdad? Entonces, aquí esto está muy interesante, ¿verdad? Porque necesitamos ver cómo es que se cumple este oficio de profeta. Vamos a ver tantito Juan 1. Vamos a ver Juan 1. Juan 1:14. Del 14 al 17, Normita, por favor. Y dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias. La verdad, dice aquí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ¿qué nos está diciendo de Jesucristo este pasaje? ¿Qué nos está diciendo en el versículo 14? Ya que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Fíjense, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Entonces, el que viene a explicar la palabra de Dios es la palabra de Dios misma. Entonces, el oficio de Cristo como profeta es venir a dar cumplimiento de todo lo que está escrito de él, ¿verdad? Cuando leemos en
en Lucas, creo que es Lucas 24, en los caminantes de Emaús, cuando Jesús ya resucitó, ¿verdad? Van los caminantes a Emaús, pero ellos no saben que Jesús ya resucitó, van bien tristes y todo, pero ¿qué dice que Jesús se les empareja en el camino, ¿verdad? Jesús se les empareja en el camino y entonces se les empieza a decir les empieza a explicar todo, ¿verdad? Porque pues es que se murió la persona en la que habíamos puesto nuestra confianza, se murió. Y estaban todos descorazonados porque ellos no habían oído muchas cosas de Jesús, pero no habían entendido lo de la resurrección, ¿verdad? Entonces cuando él empieza a hablar con él, le dice, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito del Cristo en la ley, en los salmos, ¿y qué? En los profetas, ¿verdad? Entonces todo lo que estaba dicho de Jesús, de lo que iba a ser ese enviado de Dios, ese profeta especial, se cumple en Jesucristo, cuando Jesucristo se hace carne y cuando Jesucristo va cumpliendo paso por paso todas las profecías y todo lo que se tenía que cumplir de la ley, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de Jesús como profeta, Él es el que le viene a dar sentido a todo lo que de la ley para los judíos no tenía sentido y para todo lo que los judíos habían tergiversado, todo lo que habían torcido. ¿Se acuerdan cuando leemos el Sermón del Monte? ¿Verdad? En Mateo 4, 5 y 6, o 5, 6 y 7. 5, desde Mateo 5, en muchas partes el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Donde vean, por ejemplo, en Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28, pero yo os digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Interpretando la Escritura de la manera correcta, ¿verdad? Por eso necesitábamos que Jesús viniera como profeta para nosotros, para que nos diera la interpretación correcta de la Escritura. Y es terrible, ¿verdad? Porque es terrible en el sentido de que no podemos cumplir la ley nosotros solos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿O alguien puede cumplir la ley solo? No puede. Nadie podemos. No podemos. Porque miren, vamos a suponer que la ley del Señor, me gusta mucho ese ejemplo, ¿eh? La ley del Señor, imagínense que es brincar una valla de este alto. Hay que brincar la ley para cumplirla, una valla de este alto. Es complicado, ¿verdad? Pero Jesús dijo, una valla de ese alto, claro que no. Una valla de ese alto. Porque está diciendo, esta valla, tú crees que tú sí la puedes cumplir. Date cuenta que esa valla de más arriba no la puedes cumplir tú solo, me necesitas a mí. Esa es la ley. Y eso es lo que Jesús vino a decir. Vean lo que dice en el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también para las mujeres, ¿verdad? Dice, yo os digo que cualquiera que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón, ¿verdad? O sea, no es el hecho de cumplir o no la ley, sino el hecho de que necesitamos depender de nuestro profeta, que nos la interpreta, para poder cumplir la ley nosotros, ¿verdad? Por eso, como le vamos a fallar, Él cumplió la ley por nosotros, porque no podemos, o sí podemos. Aún con Cristo no podemos, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite ser perfectos. Aunque delante de Dios sí lo somos, vamos a seguir fallando, cada vez le vamos a estar fallando al Señor, ¿verdad? Entonces, el oficio de profeta de Jesús para nosotros es la mejor bendición que podemos tener, ¿verdad? La presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no nada más es la palabra de Dios hecha carne, sino que Él es el que cumple la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, entender lo que era el oficio profético, pues por eso los profetas los apedreaban, ¿verdad? Porque venían y decían, eso que estás haciendo está mal. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Por qué lo mataron a Juan el Bautista? Porque limitaba la reunión.
No, y aparte, sí, eso es verdad. Porque estaba unida a la esposa De su hermano. hermano. Sí, le quitó la esposa a su hermano, ¿verdad? Herodías. Sí, ajá. Y Juan iba y le decía, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. ¿Verdad? Pero Herodías estaba enojado, decía, pues ¿qué se tiene que meter? Claro que tenía que decirle. Claro que le tiene que decir. Por supuesto que se tiene que denunciar el pecado. Eso le costó su vida a Juan el Bautista. En el tiempo planeado por Dios, ¿verdad? Porque era tiempo que terminara el ministerio de Juan el Bautista para que empezara el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero como él estaba denunciando lo que estaba haciendo el rey, ¿verdad? A la imperfecta, ¿verdad? No le parecía. Entonces, muchas veces los profetas sufrieron por decir la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo Jeremías, profeta llorón, ¿verdad? Le fue como en feria por venir y decir, oye rey, eso que están haciendo está mal. Y viene y le dice al pueblo, Dios está diciendo, pónganse sumisos bajo la mano del rey de Babilonia y váyanse a Babilonia y no estén peleando. No, Dios no quiere que vayamos a Babilonia. Se van a ir a Babilonia, esténse sujetos. Allá va el pozo de lodo, ¿verdad? Allá muriéndose de hambre, y está bien enojado, y cuando lo sacan, ¿sabes qué, Dios? Ya estoy hasta acá, ya no vuelvo a decir nada de lo que tú me estás diciendo que yo diga, ya no voy a decir nada. Pero luego, ¿qué dice, verdad? Si hacía poco él manda, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero sentía un fuego ardiente dentro de mí. Me quería callar, pero ¿qué? No pude. Porque pues él estaba haciendo lo que el Señor le estaba diciendo, y era a costa de su vida, ¿verdad? Muchos profetas murieron porque dijeron lo que el pueblo estaba haciendo mal o lo que el rey estaba haciendo mal, ¿verdad? Entonces viene Jesús y nos interpreta la ley. Viene Jesús y cumple la ley que nosotros no podemos cumplir, ¿verdad? Él hace lo que nosotros no podemos, y Él va a la cruz y para también hacer lo que nosotros no podemos. Nosotros no podemos salvarnos solos. Necesitábamos que Dios nos mandara a Jesús para salvarnos, ¿verdad? Para llevar Él nuestros pecados en la cruz. Porque incluso, pues ya lo hemos platicado, ahora sí, yo me crucifico ahí, o que me crucifiquen, así el Señor está loca, pues. ¿Para qué me sirve? Pues está toda llena de pecado, ¿para qué me sirve su sacrificio? No me sirve de nada. Necesitamos el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces este profeta, ¿verdad? Ahí vamos a poner en los dos renglones que tenemos, Jesús cumple el oficio de profeta. Jesús cumple el oficio de profeta. Aplicando con autoridad. Jesús cumple el oficio de profeta aplicando con autoridad. Jesús cumple el oficio de profeta aplicando con autoridad el pacto de Dios en nuestras vidas. Y le pueden poner ahí entre paréntesis, como embajador. Como embajador. Ok, si ven la definición que tenemos. Ok, ahí voy. Jesús cumple el oficio de profeta aplicando con autoridad el pacto de Dios en nuestras vidas. Y luego como embajador. Si vemos la definición arriba, dice que era el profeta un embajador del pacto de Dios que proclama y aplica la palabra de Dios, especialmente para advertir del juicio contra el pecado y para fomentar el tipo de servicio leal a Dios que lleva a sus bendiciones, ¿verdad? Entonces era el trabajo, y seguía haciendo el mismo trabajo para Cristo, nada más que ahora con el máximo profeta que podemos tener. Muy bien, vamos a ver comentarios. ¿Vamos bien? Vamos a ver lo que nos dice el maestro, donde vamos a ver el trasfondo del Antiguo Testamento.
Cuando los cristianos pensamos acerca de Jesús como nuestro profeta, es importante recordar que Él no fue el primer profeta que sirvió a Dios y a su pacto. A lo largo de la historia bíblica hubo cientos de profetas del Señor. No fueron iguales a Jesús en poder o autoridad, pero su servicio a Dios presagió todas las formas en las que Jesús desarrolló su oficio en el reino. Así que si queremos entender lo que Jesús hizo como profeta, nos ayudará a comenzar por los profetas que vinieron antes de Él. Nuestra discusión del trasfondo del Antiguo Testamento del oficio profético de Jesús se dividirá en 3 partes. En la primera, mencionaremos los requisitos para el oficio de profeta. En la segunda, veremos la función de los profetas. Y en la tercera, consideraremos las expectativas que el Nuevo Testamento creó acerca de tal oficio. Veamos primero los requisitos para el oficio del profeta. Como ya hemos sugerido, los profetas del Antiguo Testamento eran embajadores o emisarios de los pactos de Dios. En sus pactos, Dios se reveló a sí mismo como el gran emperador de su pueblo y sus profetas sirvieron como emisarios o mensajeros autorizados de su corte real en el cielo. Llevaron la palabra de Dios al pueblo de Israel y a varias naciones más y les exhortaron a ser fieles a Dios como su rey. Por supuesto, muchas de las naciones alrededor de Israel también tenían sus propios profetas que eran semejantes a los verdaderos profetas de Dios de manera superficial. Pero estos falsos profetas usaban trucos, supersticiones y poderes demoníacos para representar a sus dioses falsos. Los falsos profetas en los días bíblicos, tanto en Israel como alrededor de otros países, hacían, decían, se veían y se comportaban mucho como verdaderos profetas. Pero creo que por encima de todo, lo que sobresale cuando vemos la Biblia en Reyes, Crónicas y otros libros proféticos, es el hecho de que los profetas del Antiguo Testamento se distinguían de los demás como verdaderos, porque hablaban en nombre del Señor mismo. Como hablaban en nombre del Señor, no infringían lo que Dios había dicho en su palabra, no infringían lo que otros profetas verdaderos habían dicho, distinguiéndose de esa manera. Creo que es muy importante entender que los profetas del Antiguo Testamento eran usualmente personas que se oponían a las creencias populares, y desafortunadamente, especialmente en el norte de Israel, hubo un periodo de tiempo en el que los profetas estaban en las nóminas de pago. Cuando Amós dijo en Amós capítulo 7, no soy profeta ni soy hijo de profeta, lo que está diciendo al sumo sacerdote en el reino del norte es que en realidad él no está en la nómina de pago del rey ni en la del sumo sacerdote. No soy un profeta, o sea un profeta profesional, tampoco el hijo de un profeta, o sea que no estoy en una escuela de profetas, por eso no puedes decirme qué hacer. La razón por la que Amós dice esto es porque el sumo sacerdote le dice que se vaya a su casa y deje de molestarlos en el norte, que se regrese al sur. Y Amós dice, no puedo hacerlo porque Dios me ha ordenado hacer esto. A menudo encontramos que profetas como Jeremías, Miqueas y otros encontraban falsos profetas que estaban en las nóminas de pago de los reyes. Y si hay algo que podemos decir sociológicamente acerca de los verdaderos profetas, es que ellos no están en la nómina de pago de los reyes o de los sacerdotes. Ellos representan a Dios como testigos en contra de los abusos, los crímenes y principalmente de la maldad que era cometida por personas como reyes y sacerdotes. Entonces, fíjense, había mucha implicación en cuanto a lo que hacían los profetas, porque el periodo entre que surgen los primeros profetas es cuando el pueblo ya está asentado en la tierra prometida y dejan de existir los profetas. O sea, hay profetas durante todo el tiempo del pueblo. Cuando el pueblo es llevado a Babilonia y regresa, hay profetas, ¿verdad? En Babilonia está el profeta Ezequiel, ¿verdad? Antes de ir a Babilonia está Jeremías, está Isaías, ¿verdad? Y hay otros profetas en esos periodos, y cuando regresan está Malaquías, está Ageo, ¿verdad? Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego hay un periodo de 400 años de silencio y luego aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Dios siempre tuvo cuidado de que su pueblo tuviera un profeta. Y como sucede en todos los casos donde habemos seres humanos, ¿verdad? Había profetas que también se contaminaban, que se corrompían. ¿Se acuerdan de aquel profeta al que le habla
Balaam, que le habla el asna, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que primero van y lo buscan y dice, oye, ahí viene el pueblo de Dios, ven porque quiero que lo maldigas. Le dice un rey a él, ¿verdad? Dice, no, déjame preguntarle a Dios porque yo no voy a ir. O sea, primero no tenía que preguntarle a Dios, ya sabía que no tenía que ir, ¿verdad? Pero él pregunta, dice, no vas. Dice, ay Señor, déjame ir. Pero le pagan su buena lana, ¿verdad? Y entonces va. Y aún así, con el corazón todo torcido de este profeta, no puede maldecir al pueblo de Dios. Y el rey se enoja, ¿verdad? Se enoja, pero él se corrompió por el dinero, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, algunos profetas pertenecían a la corte del rey, ¿verdad? Pero muchos de ellos podían decir la palabra con fidelidad, pero estaba un pago de por medio, ¿verdad? Entonces, cuando había dinero de por medio, si el que te está pagando a ti, estás comprometido con el que te está pagando, no estás comprometido con Dios en el oficio profético, ¿verdad? Entonces nos encontramos un montón de situaciones de este tipo donde los profetas que estaban sirviéndole al rey, no, estás muy bien. Por eso se enojaban con Jeremías, cuando Jeremías decía, no, es que Dios dice que nos vayamos para Babilonia y que estemos sujetos al rey de Babilonia y todos los demás. Eso no es lo que Dios dice. Y hasta el rey decía, que ni venga Jeremías, porque Jeremías nomás me está prediciendo, Jeremías nomás está prediciendo puras cosas malas. Y yo no quiero oír eso. Ellos creían, no, nosotros le damos vuelo al hilocho, nos portamos bien mal, tenemos nuestros altares de Baal, somos bien perversos, bien malos y nos portamos bien mal delante de Dios. Pero Dios nos tiene que responder a nosotros, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo desobediente. Cuando el Señor dijo que iba a apapacharte tus pecados, eso nunca dijo el Señor, ¿verdad? Y entonces decía, no, pero es que ellos son profetas, sí, pero tú les estás pagando para que ellos digan lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces ese era el problema al que se enfrentaba el verdadero profeta. Por eso ahorita el maestro nos está diciendo, por eso Amós está diciendo, no, yo no me voy a ir a vivir a tu casa porque no me vas a pagar, porque yo voy a decir lo que el Señor me dijo. Y es más, Amós decía, sí, ni profeta soy. Yo andaba detrás de las ovejas, ¿verdad? Yo era boyero, cuidaba los bueyes, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos hace ver que también el verdadero profeta, que es Jesús, iba a ser perseguido. Como los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento fueron perseguidos. Y como muchos profetas hoy en día que predican la palabra de Dios con toda fidelidad son perseguidos. Y a veces por el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos hemos encontrado profetas y más profetas que se dicen tantas cosas, ¿verdad? Y te predicen el futuro y no se cumple. No, es que tú eres el que estabas en pecado. Miren, cuando mi papá perdió su vista hace 10 años, llegó aquí un muchacho que era un profeta, ¿verdad? Y se puso a orar con mi papá. Y claro que aquí nosotros, ¿verdad? Estábamos oyendo todo lo que decía. Dijo, hermano, Dios me está diciendo que dentro de 2 semanas va a recuperar su vista. Papá nomás los oyó y también nosotros estamos oyendo, ¿verdad? Y se fueron. Y sí, claro que se pasaron 2 semanas y papá no recuperó su vista. Hace como unos 5 años llevaron a mi papá con otras personas. Ellos no se dijeron profetas, pero dijeron que también iban a orar por mi papá. Y entonces cuando llegó allá mi papá, también le volvieron a decir lo mismo. Yo no sé por qué siempre le dan 2 semanas, ¿verdad? Y entonces llega y están orando por él. Hermano, es que el Señor me dice que en 2 semanas va a recuperar su vista. Y entonces mi papá, los que no saben, mi papá es pastor. Y entonces dijo mi papá, ¿sabe una cosa? Le agradezco mucho sus buenas intenciones, ¿eh? Dijo, pero tengan mucho cuidado con estar diciendo que Dios le dijo que en 2 semanas o que en tanto tiempo va a pasar esto, va a pasar lo otro. Dijo, porque esta es la 3ª o la 4ª vez que me dicen que en 2 semanas voy a recuperar mi vista y yo no la he recuperado.
Dijo, yo no estoy enojada con el Señor. Dijo, pero si ustedes le dicen eso a alguna persona y ustedes dicen que es de parte de Dios, las personas van a creer que verdaderamente es Dios el que está hablando. Y cuando no se cumpla lo que ustedes dicen, entonces no se van a enojar con ustedes, se van a enojar con Dios. Así que tengan mucho cuidado con lo que están diciendo. Claro, mi papá ya no volvió a ir ahí, ¿verdad? Claro que le seguimos pidiendo al Señor que si Él quiere le abra sus ojos a mi papá. No ha querido en 10 años, pero Él manda, ¿verdad? Y mi papá no está repelando ni está enojado porque esa ha sido la voluntad de Dios para su vida. Claro que nosotros queremos que mi papá vuelva a ver. Claro que queremos que vea. Y luego me dice papá, es que yo quiero ver a mi mujer. ¿Cómo no va a querer ver a mi mamá? Claro, ¿verdad? Pero nos enfrentamos a muchas cosas de ese tipo en cuanto a la cuestión de la profecía. Que las personas creen que tienen que ser tal o cual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que Dios puso para los que iban a ser profetas. Y dice ahí, los profetas del Antiguo Testamento eran embajadores o emisores de los pactos de Dios. Entonces vamos a anotarle ahí, llevaron la palabra de Dios al pueblo. Llevaron la palabra de Dios al pueblo de Israel. Llevaron la palabra de Dios al pueblo de Israel y a otras naciones. Llevaron la palabra de Dios al pueblo de Israel y a otras naciones y les exhortaron. Y les exhortaron a ser fieles a Dios como su rey. Llevaron la palabra de Dios al pueblo de Israel y a otras naciones y les exhortaron a ser fieles a Dios como su rey. Y entonces, ¿por qué iban a otras naciones? Pues porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Dios es rey también sobre los otros pueblos. Pero el pueblo especial de Dios, el pueblo de Israel, era el que Él había escogido y que había formado a partir de Abraham. Ahora, dice ahí, falsos profetas usaban trucos, supersticiones y poderes demoníacos para representar a sus dioses falsos. Vamos a poner ahí Éxodo 4, 10 al 12. Éxodo 4, del 10 al 12. Y vamos a anotar como los hechiceros de Egipto. O los profetas. Que obedecían al rey. O los profetas que obedecían al rey o al sumo sacerdote por dinero. Entonces Benji nos hace el favor de leer Éxodo 4, del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido... 4, Benji, 4. Perdóname, 7. Perdóname, 7. Perdón. Corríjanle, la cita es Éxodo 7, del 10 al 12. Perdón, Benji.
gracias. Éxodo 7 del 10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sí, gracias. Y así empezaron a hacer los hechiceros de Egipto, ¿verdad? Cuando se empieza a manifestar el poder de Dios, cuando el pueblo está ahí oprimido, ¿verdad? Pero hasta cierto punto de manifestaciones que hace Moisés, que Moisés era el profeta de Dios, ¿verdad? Entonces, pero ya después ya no pueden hacer las mismas manifestaciones. Ya no pueden porque no tienen el poder de Dios ni vienen de parte de Dios. Y tan tontos, ¿verdad? Porque si Moisés le estaba haciendo mal al pueblo, ellos le hacían más mal a su propio pueblo, ¿verdad? Con lo que estaban haciendo. Pero entonces hay requisitos, ¿verdad? Hay requisitos para los profetas. Y abajo dice, vamos a ver la cita, por favor, ahí en Deuteronomio 18. Vamos a ver cuáles son los requisitos que Dios está poniendo. Deuteronomio 18 del 17 al 22, hermano Everardo. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, de que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hasta ahí, gracias. Entonces, desde el versículo 15, o desde el 14, desde el 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré. Claro que aquí está hablando primero de Moisés como profeta, pero ¿hacia dónde está prefigurando ese profeta? A Jesús. A Jesús. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, el pueblo, yo creo que en ese tiempo todavía no tenía la capacidad para darse cuenta que les estaban hablando de un profeta superior a Moisés, que luego, si tienen tiempo, lean Hebreos, y ahí vamos a ver la diferencia que el escritor está haciendo entre el trabajo de Moisés y el trabajo de Jesús como profeta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Primero dice, y Jehová me dijo, profeta les levantaré, o sea que fue un profeta que llamado por Dios, ¿verdad? Cuando Dios habla a los profetas, no les está preguntando, ¿quieres ser mi profeta? No está preguntando. El Señor llama a Moisés. Moisés igualito que nosotros, ¿verdad? Cuando Dios lo llama allá en el desierto, ¿verdad? Cuando ya había huido de Egipto y todo, cuando Dios lo llama a Moisés, dice, Moisés, vas a ir. Manda otro. Así como que, a mí me estás hablando. Miren, ¿verdad? Y empieza a pelearse. No puedo ir. Manda otro. ¿Vas a ir, Moisés? Es que soy tartamudo. Ya dijo, no, ya de aquí... Ya, ni modo que el Señor tenga un profeta tartamudo, como que ese fuera un problema para Dios, ¿verdad? Dice, bueno, va a ir tu hermano Aarón,
Tú vas a oír mis palabras, pero el que va a hablar va a ser Él. Así que no te preocupes por tu tartamudez. No, el Señor no le dijo, te voy a curar tu tartamudez, ¿verdad? No le dijo. El Señor le dijo, el que va a hablar por ti va a ser tu hermano. O sea, pero para el Señor no es ningún impedimento, ¿verdad? Pero cómo se estaba peleando, ¿verdad? Jeremías también. Ah, no, Señor, no voy a ir. ¿Cómo voy a ir si soy niño? Estoy bien chiquito. Yo creo que, ¿qué tendría Beto Jeremías? Unos 16, 17. Pero era niño, estaba chiquito, ¿verdad? O sea, no. Los niños no son profetas. Y así por el estilo, ¿verdad? Pero son llamados por Dios. No todos quieren ir, pero todos van. No es que quieran, van a ir. Jonás. Profeta Jonás. ¡Ah, qué hombre tan enojón, ¿verdad? Señor lo llama, vas a ir a Nínive. Ah, no, Nínive está para allá, él va para allá. Nínive hay que ir caminando. Ah, no, luego en barco. Ah, no, pero porque él no quería ir. Claro, tenía una razón medio entendible, ¿verdad? Para no ir, porque Nínive era el pueblo que se estaba preparando para invadir a Israel. Tenía una cierta justificación, pero él tenía que ir igual. O sea, Dios no le está preguntando si quiere ir o no quiere ir. Pero a mí me llama mucho la atención que en el barco, cuando se viene la tormenta, entonces él empieza, él está dormido. Digo, ¿cómo puede ser el cinismo tan grande? ¿Y cómo no tiene miedo de estar dormido en el barco? Y cuando van y lo despiertan, oye, ¿qué hay? ¿Por qué nos estamos hundiendo? Y dice, ay, pues es que yo desobedecí a Dios. Si me avientan al mar, pues se va a aplacar el mar, y ya de haber dicho, en el mar me muero, me ahogo y ya no voy a Nínive, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ah, pues si Él no manda. Eso es algo que nos debe de quedar claro en nuestra cabeza. Es Dios el que determina, ¿verdad? Y cuando finalmente llega, ¿verdad? Después de todo ese episodio con el que se encuentra con Dios adentro del gran pez, y dice que el gran pez lo arroja, ¿verdad? Y cuando llega a Nínive, que empieza a predicar, él está diciendo, está pensando en su cabeza, si voy a predicar, voy a hablar, voy a decir lo que Dios me dijo, que acabo estos son de corazón bien duro, no se van a arrepentir. Y él está pensando, no hombre, Dios los va a matar a estos, para que no estén pensando en invadirnos. Pero ¿qué sucede ahí? Dios cambia el corazón, todos ayunan, todos se arrepienten, ¿verdad? Y él está allá arriba viendo, porque él dijo, no, estos no se van a arrepentir, él se vaya afuera, ¿verdad? Y ahí está, no, pues, a ver a qué horas Dios destruye a Nínive. No, hombre, eso va a estar bien padre, yo voy a ver cómo va a destruir a mis enemigos. ¿Y qué hace el Señor? El pueblo se arrepiente. El pueblo se arrepiente. Ah, pero él está allá abajo de la enredadera esta, ¿verdad? Y entonces empieza a salir el sol. Y la enredadera se seca. Y le empieza a quemar la calva, porque era pelón, ¿verdad? Le empieza a quemar la calva. Y está bien bravo. Ay, no, digo yo, ¿cómo somos como Jonás nosotros, verdad? Hacer lo que se nos da la gana. Pero ¿qué pasa con el Señor? ¿Cómo tiene misericordia? Y le reclama, le dice a Jonás, Jonás, ¿cómo te vas a enojar? Primero, tú no pusiste esa enredadera, la puse yo. Creció en una noche, no dura, es una hierba. ¿Cómo vas a estar enojado por una hierba y no vas a tener compasión de esta gente que me necesita a mí? Porque Él hizo lo que Dios le pidió que hiciera a través de un aprendizaje tremendo. Porque aunque era un terrible, ¿verdad? Era muy celoso, digamos, ¿no? Y muy desobediente y muy corajudo. El Señor lo usó para que la gente de Nínive se convirtiera. Pero Él tenía un llamado de Dios al que tenía que responder. Y Pablo lo entendía muy bien cuando él predicaba el Evangelio y decía, me encanta predicar el Evangelio, pero si no lo predico tengo puesta una obligación de parte de Dios, impuesta me es necesidad, decía la versión anterior, ¿verdad? Porque había que llevar el Evangelio. Entonces estos profetas eran llamados por Dios, tenían que cumplir su llamado, o como Jeremías quejándose y a medio camino decir, me rajo, ya no sigo, y que el Señor otra vez lo llama y dice, Señor, no puedo, tengo que decir lo que tú me dices, porque no puedo resistirme a tu llamado, ¿verdad? Entonces había un llamado de parte de Dios, que era un llamado que era irresistible.
Miren, es como el llamado de Jesucristo para nosotros, es irresistible. Tú no le puedes decir que no al Señor. No puedes. Porque cuando el Señor ya te está llamando a ti, ya el Espíritu Santo trabajó en tu vida. No puedes decirle que no. Le dices que sí, le dices con alegría. Porque ya no puedes con tus pecados, ¿eh? El Señor te llama al arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Número 1, ahí los tenemos, ahí no vamos a anotar nada porque ahí tenemos todo lo que es. Llamado por Dios. Número 2, ¿qué era lo que tenía que decir el profeta? La palabra dada por Dios, ¿verdad? Y entonces dice ahí, pondré mis palabras, ¿qué? En su boca. Pondré mis palabras en su boca. Entonces el profeta, no, si el profeta decía lo que se le daba su gana, pues no se iba a cumplir. ¿Por qué? Pues porque Dios le estaba diciendo que era lo que tenía que decir, ¿verdad? Entonces, tienen cierta duda, pues, tienen cierta duda la gente a la que le está hablando Moisés aquí en Deuteronomio. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Pues si se levantaban tantos falsos profetas, ¿verdad? Y entonces en el versículo 22 dice, estamos en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era una de las requisitos? Pues, era que se cumplía, que es lo que tenemos en el punto 4, que dice validadas por el cumplimiento de su mensaje. Ahorita que leímos de Samuel cuando lo va a buscar el profeta, cuando lo va a buscar Saúl con su criado, ¿verdad? La gente que les está diciendo dice, es que todo lo que él dice se cumple, ¿verdad? Entonces la gente tenía a Samuel como un profeta fiel de Dios porque él decía siempre lo que Dios le decía, ¿verdad? Pero aparte había otra cosa, que tenía que demostrar lealtad a Dios, ¿verdad? Porque dice ahí mismo, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ¿verdad? Salud. Por eso los profetas tenían que estar haciendo lo que les tocaba hacer, pero no estar recibiendo un pago. No podían recibir dinero de parte de nadie. ¿Para qué? Pues es lo que dice Proverbios, para que no se corrompa el corazón, ¿verdad? Para que no recibiera un pago para decir lo que quisiera, que ya en esa época de Jeremías, por ejemplo, el pueblo estaba ya muy corrompido, ¿verdad? Y los profetas estaban ahí para decir lo que el rey quería. Por eso pues llega Jeremías y les dice cosas que no quieren oír. Pues no, Jeremías que se vaya, y si viene pues lo va a castigar, ¿verdad? Nomás que alguien tuvo misericordia de él y lo sacaron del pozo y le empezaron a dar comida. Ahí se hubiera muerto en el pozo de Jeremías, ¿verdad? Luego que tengan tiempo lean la historia de Jeremías, todo el libro es muy interesante. Muy bien. Abajo dice llamado de Dios. Dios llama a mucha gente para servirle como profeta. Vamos a ver primero de Samuel 3. Vamos a leer todo el capítulo, es muy interesante. Hermano César nos puede ayudar y lo leemos en forma alternada. Primero de Samuel 3, vamos a leerlo todo, del 1 al 21. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no le he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez
aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Jacob. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temió descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, sin encubrir palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vean qué tremendo está todo esto. Este fue uno de los profetas que tuvo una gran importancia en el pueblo, porque en el tiempo del ministerio de Samuel es cuando surgen los dos primeros reyes en Israel. Primero Saúl, que se hizo muy amigo de Samuel, y luego David, ¿verdad? Entonces hay un tiempo donde deja de ser un pueblo juzgado por jueces para convertirse en una monarquía, ¿verdad? Entonces a Samuel le toca ungir a los dos reyes, pero lo más importante no era el ungimiento, lo más importante era que él tenía, fíjense, él tuvo que decirle a Elí esto que acabamos de leer. Él tuvo que ungir a Saúl, y luego decirle a Saúl: ya no vas a ser más rey. Y cuando va y le dice que ya no va a ser más rey, toda la noche la pasa llorando Samuel, hasta que el Señor se dice: ¿por qué estás llorando por Saúl? Ya deja de llorar por Saúl, ya no va a ser el rey, ya no llores. Pero se había encariñado mucho con él, ¿verdad? Pero está toda la noche llorándole a Dios por Saúl, toda la noche está llorando, pero el Señor había decidido que ya el reino de Saúl había terminado. Entonces, cuando vemos todo esto, hay un juicio que Dios está trayendo, y le toca ¿a quién? A Samuel ir a decírselo al profeta, ¿verdad? Y entonces no era sencillo para el profeta que le dijera, no era sencillo para él, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Pero Dios cumple su palabra, ¿verdad? Entonces él, vamos a ponerle ahí, este era un llamado no una invitación. Este era un llamado, no una invitación. El profeta
obedecía al Señor, aún a costa de perder su vida. Aún a costa de perder su vida. En la página 55 dice: Dios frecuentemente emitía estos llamados proféticos directamente al profeta. Entonces vamos a anotar ahí las citas. Es la que acabamos de leer, 1 Samuel 3. Isaías 6. Jeremías 1. 1 Samuel 3, Isaías 6, Jeremías 1, Ezequiel 2, 1 y 2, Primero Samuel 3, Isaías 6, Jeremías 1, Ezequiel 2, 1 y 2, y vamos a anotar también Amós 7. Aquí es donde Dios está llamando a cada uno de los profetas. Cuando el Señor llama a Isaías, le quema la boca con un carbón encendido, ¿verdad? Y Isaías está muy, muy conmovido y dice: ya vi a Dios, porque tiene la visión. Luego lean Isaías 6, no nos da tiempo ahorita, pero ve la visión de Dios en el trono, ¿verdad? Sentado, y ve la santidad de Dios, y entonces dice: me voy a morir, porque nadie puede ver a Dios y vive, ¿verdad? Entonces el Señor viene y toca sus labios, ¿verdad? Y dice: aquí ha sido santificado, por así decirlo, ¿verdad? Purificado tus labios. Y Él está diciendo: pero es que yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Y entonces el Señor está diciendo: bueno, pero tú vas a ir porque yo te estoy mandando, ¿verdad? En Jeremías, a Jeremías le dice: vas a ir. Y Jeremías: no, los niños no son profetas. Sí, vas a ir, ¿verdad? Y en Ezequiel también, y Ezequiel era muy tremendo, el profeta Ezequiel, porque Ezequiel tenía que actuar lo que Dios le decía, y así hacer lo que Dios le decía, ¿verdad? Hacer cosas tremendas. En una de las ocasiones se tiene que rapar la cabeza y estar acostado de uno solo de sus lados. Tiene que hacer un montón de cosas. Ezequiel es una persona muy didáctica, diremos, ¿verdad? Enseña de maneras muy, muy palpables. Cuando va y esconde el cinto, o sea, hay muchas cosas que hace el profeta Ezequiel para que el pueblo, a ver si el pueblo así entiende que está desobedeciendo al Señor, ¿verdad? Y en Amós 7 habla de que Dios llama al profeta Amós: pues yo voy a ir, pero pues no es mi trabajo ser profeta, ¿verdad? Muy bien, la última parte donde dice: Dios también comisionó a profetas de manera indirecta. Vamos a poner ahí: como Elías a Eliseo. Como Elías a Eliseo. Y vamos a anotar la cita, que es 1 de Reyes 19:16. 1 de Reyes 19:16. Y lo voy a leer. Dice: Dios está hablando con Elías. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, ¿verdad? Entonces Dios no siempre habló directamente a las personas, pero muchas veces sí. Pero en este caso está hablando a Elías y le está diciendo: vas a ungir al rey, pero vas a ungir también al que va a quedar en tu lugar. Muy bien, aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Tengo un amigo que es mormón y dice que si nosotros no tenemos un profeta oficial, así como mundial,
que diga qué es lo que hay que hacer en el año, no sé. Digo que no, pero él insiste en que sí, bueno, insistía, Ajá. pero creo que esta lección es muy importante para que sepamos responderlo, ¿no? Ajá. Como lo que comenta acerca del hermano Pedro, De todo lo que le dijeron. pero también no caer nosotros, porque solemos también creer que podemos predecirlo, que no es que Dios me dijo. Y sí, Dios habla a través de su Espíritu Santo, pero creo que no es el sentido, sino que Cristo está trabajando con su iglesia y Él es el que está enseñándonos todos estos requisitos se cumplen en Él. Así es. Con su iglesia. Y es importante que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Cuando Pedro escribió sus cartas, y Pedro fue un discípulo muy importante, porque él se convirtió en el, ¿cómo se dice? En el portavoz de los 12, ¿verdad? Cuando había alguna cosa que querían decirle al Señor, pues mandan a Pedro, ¿verdad? Pedro es el que siempre va a decir, ¿no? Cuando están en la última cena, está Juan recostado sobre el Señor y el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, y entonces Pedro le hace señas a Juan y dice, pregúntale quién. O sea, Pedro era como quien dice líder, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llega y se transforma Pedro de aquel que había negado al Señor y que va y se esconde porque tiene miedo y todo esto, se convierte en un predicador muy elocuente de la Escritura y recuerdan todo lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Pero cuando él escribe sus cartas, él dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es esta, porque él, cuando él está diciendo eso, se está refiriendo cuando vio a Jesús en la transfiguración, pero eso no lo convirtió en una persona diferente. Le anticipó lo que va a pasar con nosotros cuando veamos a Cristo cara a cara. Nuestro cuerpo va a ser transformado, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero él dijo, aunque yo haya visto al Señor cara a cara, transformado, transfigurado, tenemos que la palabra profética más segura, ¿verdad? Por eso, si algún profeta está diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, sencillamente no es profeta de Dios, ¿verdad? Porque a veces sí, como nos ha tocado aprender de este tipo, oír de este tipo de cosas, ¿verdad? Tengamos cuidado, pero conozcamos la Escritura para que podamos discernir y decir, esto que me están diciendo es correcto y esto que me están diciendo no es correcto, ¿verdad? Sobre todo los que se autonombran profetas por ahí. ¿Comentarios? Bueno, vamos a terminar esta primera parte de nuestro servicio de adoración. Vamos a leer nuestro texto de 2 Timoteo 3. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para